Hoy hay dos antiguos alumnos que van a compartir con nosotros ese proyecto, pero es una cosa que vamos a hacer cada mes o cada mes y medio cuando hay un periodo de Navidades, porque la principal iniciativa de este espacio es dar a conocer, no solo internamente, sino a todas aquellas personas que se acerquen a verlo, el enorme talento que hay en Envit y sobre todo el enorme talento que tienen los Enviters, los alumnos que han pasado por la escuela, y ser un altavoz de ese talento para que ellos también tengan su pequeño espacio de promoción suya, de ideas y sobre todo de demostrar a aquellas personas que comienzan a acercarse a esto que se pueden hacer grandísimos proyectos a partir de interés, esfuerzo, formación, talento y dejarse guiar en este caso por profesionales como los profesores que tenemos en la escuela. Y dicho esto, esta es toda mi introducción. No voy a decir nada más de momento. No sé si Alberto, Pablo, cuál de los dos. Pablo me ha dicho que es un caballero, o sea que Alberto te dejaba a ti, pero sí yo sé que Alberto también es un caballero. Entonces, el que queráis. Si queréis que empiezo yo, no tengo ningún problema. Empieza tú, maestro. Venga, pues lo ha dicho el maestro. Todo tuyo. Bueno, lo primero, muchas gracias, Álvaro, por tus palabras y voy a ir un poco rápido, voy a hacer una presentación a alto nivel de cuál fue nuestro proyecto fin de carrera y, si me lo permitís, os iré también introduciendo píldoras de cómo el paso por Envit ha cambiado mi carrera profesional. No es una labor de venta, pero os voy a contar un caso real. Yo no gano nada, pero os voy a contar mi historia, ¿vale? Entonces os voy a compartir una presentación que es básicamente pues, la que nosotros utilizamos para el trabajo fin de carrera, o sea, fin de máster, perdona. Creo que ahora está en modo presentación, si no me equivoco. Se está conectando. Y aquí, si quiere, iremos a la primera, ¿vale? Yo llegué a Envit, llegué como hace, si no me equivoco, 2 años. Llegué porque quería dar un cambio profesional a mi carrera. Bueno, trabajaba en el sector de la producción como ingeniero industrial que soy, en una factoría bastante grande, y me di cuenta que nosotros en la factoría estábamos desaprovechando lo que eran todos los datos que estábamos generando día a día. Entonces, poco a poco intenté ponerme al día solo y trabajar sobre los datos, cuando me di cuenta que solo no podía y busqué en BitSchool, ¿vale? Allí llegué, me formé y, bueno, pues a través de uno de los profesores de la escuela salió esta oportunidad donde trabajamos con una fintech para crear, pues, lo que estáis leyendo, ¿no? Un algoritmo de predicción sobre los clústeres de empresa, que suena muy bien, pero diréis, ¿y qué es esto? Pues ahora os lo cuento. Básicamente vamos a recorrer pues cuáles fueron los objetivos del trabajo, porque esto fue pues un prototipo que se quedó una empresa para completarlo y ver si tenía viabilidad o no. La recolección inicial de datos, que ya os avanzo, que aunque hay muchos y hay muchas fuentes que son gratuitas, es la labor más importante que hay que hacer cuando vas a hacer algún trabajo en data. Después pasaremos rápidamente sobre la arquitectura conceptual y cómo lo hicimos nosotros, sin invertir un solo euro, porque a día de hoy hay herramientas y tecnología suficiente para hacer cualquier trabajo de análisis de data de forma gratuita. Después pues pasaremos un poco sobre las metodologías y técnicas empleadas en este trabajo en concreto. ¿De acuerdo? Y por último, pues bueno, el desarrollo del proyecto del modelado. ¿Vale? Bueno, estos son mis compañeros que los quería tener presentes, por eso he metido esta última PPT, pues para tener presente a José Antonio y a Jorge, porque el trabajo es de los tres, aunque hoy esté aquí presentándolo yo solo. ¿Vale? Bueno, lo primero, ¿cómo encontramos esta colaboración con Accurate Quant? Pues fue, como os he comentado, fue estar en la escuela. Nosotros teníamos, en primer lugar, un trabajo de análisis de datos deportivos, ya que yo estaba colaborando en ese momento con un equipo de primera división, en el que, pues a través de la herramienta Media Coach, pues no tenían nadie que les asesorara. Y bueno, yo les echaba una mano, hacía unos dashboards, interpretábamos pues, los datos y tratábamos de crear cuadros de mando que lo llevaran. Pero cuando intentamos hacer esa colaboración con una tercera empresa sensórica, pues bueno, se cayó el proyecto pues porque no lo veían claro, era la colaboración entre 3 partes y bueno, fue difícil. Entonces salió un profesor de la escuela que nos llamó un día y nos dijo, oye, yo tengo una empresa interesada en que le hagáis un prototipo, es una fintech, de hecho os la digo, es pública, es Accurate Quant, es un fraud advisor, ¿vale? ¿Os interesaría?
¿os interesaría este sector, este mercado? No sabíamos nada de inversión en bolsa, ninguno de los tres, y rápidamente dijimos que sí y nos pusimos al día. Bueno, utilizamos pues técnicas XDM que aprenderíais durante el curso y después pues veremos las diferentes fases del proyecto. ¿De acuerdo? Ya veréis que todo el mundo cuando llega al Machine Learning se piensa que lo más bonito es el modelo predictivo y te das cuenta que lo más importante a lo mejor es el proceso de limpieza de los datos que tienes, ¿no? ¿Cuál era el objetivo de este trabajo? Pues el objetivo de este trabajo era el de tener una herramienta que aconsejara a AccurateQuant sobre qué empresas eran las óptimas para invertir cada día, ya que estábamos tratando solo con un índice, después lo han escalado para muchos más índices mundiales, pero nosotros empezamos a trabajar con el SP500. ¿De acuerdo? Ellos no podían analizar día a día con sus analistas las 500 empresas, ni 100, ni 25, porque es una empresa muy pequeñita. Ellos necesitaban algo que les diera unos flags que por lo menos les indicara decir esta sí, esta no. ¿Vale? Esa fue nuestra primera intención, un análisis a nivel de empresa. ¿Qué pasó? Que claro, esto llega, hasta que no ves los datos, no te comprometas, que es la frase que yo aprendí al poco de empezar este proyecto. Ellos tienen un terminal Bloomberg que vale bastante dinero tenerlo al mes. Claro, nos facilitaron los datos de los últimos 15 años del SP500. Si esos datos no nos los daban anonimizados, ¿qué pasa? Que nosotros teníamos una información de tremendo valor, que aunque habíamos firmado un acuerdo de confidencialidad, pues bueno, podía acabar o no acabar. Entonces podíamos ser compartido o no, no me malentendáis. Entonces, ¿cuál fue su decisión? Anonimizar el nombre de las empresas. ¿Vale? Entonces nosotros teníamos unas empresas, pero con unos nombres que no podíamos encontrar. Eso hizo que el proyecto en su prototipo inicial se cayera un poco. ¿Por qué? Porque nuestra primera idea era la de testear los nombres de esas empresas y buscar con estas dos empresas, tanto M-Science como Ravenpack, pues hacer un seguimiento tanto en redes sociales como de noticias de, pues creo que M-Science tiene un convenio con más de 8.000 periódicos mundiales y agencias de noticias, traquear todas las noticias que hubiera sobre las empresas del SP500 y ver cómo impactaba tanto en redes sociales o las noticias que salían, si tenían un impacto real o no en cómo era la cotización de bolsa. Al no ceder a AccurateQuant a cedernos información sin anonimizar, pues esto ha quedado para la fase 2 del proyecto que se está realizando actualmente. ¿De acuerdo? Por eso lo pongo y os lo cuento. Después, pues bueno, realmente la inversión en bolsa son unas series temporales. Pues como os pone aquí una sucesión de datos en el tiempo ordenados cronológicamente. Vale, pues vamos ahí a ver un poco. Pues había que analizar qué tendencias había, si existían ciclos, si había estacionalidad, si había una fluctuación. Todo esto, pues lo que tendríamos que ver en lo que el que conozca las series temporales, pues son las características generales. ¿Qué nos pasó a nosotros? Que nosotros, al ser 3 miembros de diferentes partes de la península española, coincidíamos los fines de semana, pero el resto de la semana estábamos cada uno en una ubicación, tanto Bilbao, Huesca o Madrid. Entonces a nosotros fuimos unos precursores de la pandemia, que me gusta decir a mí, porque todo el proyecto ya lo hicimos en colaboración, con herramientas que están actualmente pues gratuitas y para utilizar por todo el mundo, a través del Gmail y el Google Drive, donde compartíamos todos los datos, gracias a los 15 gigas de almacenamiento. Las conferencias, en este caso, hoy estamos utilizando Zoom, pues utilizábamos el Meet y el Hangout. Y después utilizamos, en vez de comprar sitio en una máquina, reservar pues sitio en un cloud, en una nube o tal, realmente con el potencial que nos daba Google Colab y sus GPUs, nos valía. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, el trabajo, ya sabéis que hay 2 lenguajes que predominan, es lo primero que os dirán, a ti que te gusta más, si R o Python. Mi consejo, yo al principio pensé que en un año me daría tiempo a aprender los 2. Después de mi formación, digo, mejor centraros en uno y luego si eso ya vas traduciendo, porque el que mucho abarca, poco aprieta, que se dice en mi tierra. ¿Vale? Entonces, bueno, pues el proyecto se hizo en Python y el almacenamiento por el que nos pasaron los datos pues fue Pinkel, y aquí voy a poner pues algunas de las librerías que utilizamos, que si alguno estáis metido en el mundo del data, ya veréis que son muy, muy conocidos a la hora del mundo del dato, ¿no? Pues como NumPy, Pandas, pues Scalent, TensorFlow, ¿vale? Poquito las técnicas que utilizamos pues fue la XDM, ¿vale? Que es la metodología estándar que se suele seguir. Bueno, esto, bueno, es menos importante, pues es un poco las necesidades que tiene el cliente, identificarlas, hacer un estudio, ver qué quiere obtener, de ahí reevaluar, ver qué puedes obtener, evaluar con el cliente y volver a empezar
el ciclo, ¿de acuerdo? Una vez que lo has desplegado. Esta diapositiva la he dejado porque me gustaría que en un proyecto de análisis de datos como fue el nuestro y que era un prototipo, la intención de la empresa, en primer lugar, era llegar a una predicción por empresa. Pero tú tienes unos datos iniciales y unos objetivos iniciales. Y a lo mejor no tienes los datos suficientes para hacer esa predicción a nivel de empresa. Entonces siempre hay que buscar otras estrategias que puedan aportar valor al trabajo que vas a realizar. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros lo que hicimos, pues os lo comentaré ahora, fue trabajar sobre los clústeres. Y con esos clústeres, ¿qué hicimos? Pues como teníamos muchos datos, pero muy pocos por cada empresa, porque en el mercado de valores, aunque como os he comentado antes, teníamos 15 años de repositorio de datos, en el mercado de valores lo que pasó hace 5 años, es más, lo que pasó hace 3 años ya no tiene valor, porque el entorno ya no es el mismo, la empresa ya no puede ser la misma, las condiciones han cambiado, el mercado ha cambiado. Entonces teníamos realmente pocos datos. ¿Qué hicimos? Tratar de agrupar las empresas no por el sector al que se dedican, sino por su comportamiento bursátil en los últimos 5 años. Por eso utilizamos pues, tanto las matrices de correlación, los CADMAP y bueno, bibliotecas que utilizamos para hacer esas técnicas gráficas, ¿no?, de visualización. Después, otras metodologías que utilizamos en el proyecto pues, fue diferentes métricas, como puede ser el Camins, las métricas de Kaliski y Harabas, el Elbon Curve, y después pues, diagramas variados. ¿De acuerdo? Ahí veis un CADMAP. Vale. Y después, como paso final, una vez que ya tuvimos limpio todo el dato y esto se hace en 2 tardes, o sea, te pegas todo un año limpiando el dato y cuando vas a tirar el modelo son, pues a lo mejor no 2 tardes, pero una semana entre tirar el modelo y empezar a ajustarlo, pues lo que sí que hicimos es decirnos por una red neuronal y para ello pues utilizamos tanto el Keras como el TensorFlow, ¿vale? Y utilizamos una red neuronal, una LSTM. Aquí tenéis lo que fue nuestro proyecto fin de carrera. Vamos, fin de máster, perdonad. Y el prototipo que le dimos a Curatecuan fueron 6 notebooks, que si os dais cuenta, los primeros 3 solo se dedican a limpiar el dato. Y ahora los vamos a ir explicando poco a poco. El cuarto era para realizar las agrupaciones de empresas. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que la predicción a nivel de empresa, cuando tirábamos el LSTM, era nula, porque teníamos muy poco volumen de datos. El quinto era para preparar nuestro clúster antes de lanzar una red neuronal, porque ya sabéis que las LSTMs no permiten tener ventanas vacías. Entonces, como os comentaré ahora, nosotros por las características de nuestros datos iniciales, que son los que te ofrece la terminal de Bloomberg, pues teníamos datos faltantes, datos de la vida real, datos de que cuando estás haciendo trabajos o estás aprendiendo en el máster, te dan unos datasets que son muy bonitos, están todos completos, pero no te exigen tanto nivel de limpieza. Y después, cuando estás en el mundo real del análisis del dato, es que esto es lo que pasa. Es que más del 50% de tu trabajo es limpiar datos, acomodarlos para después tirarle 4 o 5 modelos y elegir el que mejor funcione. O ajustarlos en función del que mejor funcione. ¿Vale? Desarrollo del proyecto. Pues bueno, nos encontramos con una tabla pivotante bastante interesante que ahora pasaréis a ver. ¿Por qué? Porque Bloomberg te facilita, aparte de que la información estaba anonimizada, te facilita, no te facilita las mismas features de todas las empresas, porque no todas las empresas tienen los mismos KPIs. Entonces, lo primero que tienes que hacer es buscar qué KPIs son los importantes y ver si están en todas las empresas, en los datas que te han dado. ¿De acuerdo? Por eso es la selección de features más relevantes. Lo siguiente que hicimos, pues tras consultar a profesores y exalumnos con más conocimientos que nosotros en el mercado bursátil, pues quedarnos con los últimos 6 años de datos, porque ¿para qué queríamos los 10 anteriores si no nos servían de nada? De los cuales utilizamos los cuatro últimos para entrenar nuestro modelo y hacer una predicción de clústeres. Y después, pues ya con el último año sí que trabajamos para entrenar la LSTM, la red neuronal y lanzar una predicción, ¿de acuerdo? También tuvimos que ver, como comentaré a continuación, pues la creación de nuevas features y después cuál es tu target, tu columna objetivo, la que quieres evaluar, que en nuestro caso fue el rendimiento logarítmico del precio de entrada partido por, o sea, el precio de salida de la acción diaria por el precio de entrada, ¿de acuerdo? Esto fue lo que nosotros más o menos nos encontramos. Para que os hagáis una idea, cuando te dan unos datos en un Pinkel, tú los abres
y te encuentras que es una tabla pivotante, ¿de acuerdo? Que tenía, pues, es muy poco. O sea, con los datos que trabajamos actualmente en mi trabajo, pues realmente es poco. Pero no estaba bien ordenada. Entonces teníamos un problema. ¿Por qué? Porque teníamos pues los 9.010 filas que correspondían a cada día, para que me entendáis, y los días eran faltantes porque la terminal de Bloomberg no te facilita cuando no hay cotización de bolsa, que en el mercado americano, aparte de los fines de semana, hay varios festivos al año. Y después las 31.000 columnas eran los que os he comentado. Imaginaros, 500 empresas por una media de 26,7 columnas, que eran las features que tenían. Pero es que no todas tenían la misma, por eso pone 26,7. Nos encontrábamos con empresas que tenían a lo mejor de medición 12 features, 12 características diferentes, y había otras empresas que por su ámbito o por cómo las trabajaba Bloomberg, pues te daba 30 features diferentes. Entonces, ahí tuvimos un trabajo bastante intenso de organizar todo el data, ver cómo lo podíamos organizar y, desde luego, cambiar esta tabla pivotante porque no nos servía para lanzarle ningún modelo ni para aplicarle nada. Entonces, el primer trabajo fuerte fue el de limpieza de datos. ¿De acuerdo? ¿Qué hicimos al principio? Pues nos encontramos con una tabla como la que os muestra el diagrama, que, si os dais cuenta, lo que nosotros teníamos eran como un data frame para cada compañía, pero apilados. Entonces, lo primero que tuvimos que hacer fue organizar nuestra tabla para que nos conviniera, de la forma que a nosotros nos interesaba. Después, ¿qué tuvimos que hacer? Pues mirar los días que teníamos, porque si mirabas los 6 años que habíamos elegido y mirabas el número de registros, nos dimos cuenta de que nos faltaban días. Nos faltaban concretamente 479 días. Esos días hicimos una pequeña investigación, que fue muy rápida, fue ver qué días faltaban y nos dimos cuenta que eran los festivos. Bueno, pues nos tuvimos que currar, investigar, que seguro que hay una librería, porque en este mundo siempre que investigas algo aparece una librería que lo hace, solo hay que investigar y saber cuál era. Encontramos la librería, una librería específica, y creamos la variable holidays, una nueva feature que nos indicaba si ese día había sido festivo. Para nosotros en esos días no teníamos valor de cotización, por lo tanto tampoco podríamos hacer la predicción de nuestra columna target, del logaritmo. Entonces, ¿qué hicimos? Pues crear la columna rendimiento logarítmico, que era nuestro target, y en algunas, pues de momento, la teníamos vacía. Como otra de las variables que teníamos es que las empresas no son constantes en un índice bursátil, sino que hay muchas que entran, salen, hay empresas que desaparecen, hay empresas que se crean. Entonces, lo primero que tuvimos que hacer también fue coger en el periodo de tiempo que habíamos seleccionado, los últimos 6 años, hacer una limpieza para ver si el modelo funcionaba y quedarnos con las empresas que habían permanecido por lo menos un 88,5% del tiempo. Ahí hicimos una reducción muy grande. Pasamos de las 1.172 empresas que os pone la presentación a 618, que fue donde ya empezamos a trabajar con ellas intensamente. ¿Por qué? Porque necesitábamos que tuviéramos datos suficientes de esas empresas y tuviéramos unas series temporales fiables. A mí, que una empresa hubiera permanecido 3 meses en el SP500, pues lo siento, pero no me servía para hacer una valoración, porque no tenía datos suficientes. Ni a nosotros, ni a Cúrate Cuánto, ¿de acuerdo? El 88,5%, que os resultará un poco chocante, pues fue a través de una medición que hizo Acurate Quant, que no utilizaban en ellos unos estándares y nos dijeron cuánto tiempo nos exigían que hubiera estado la empresa, y de ahí pues sacamos el porcentaje de empresas el porcentaje de tiempo que tenían que estar. Entonces, si continuamos, primera tarea, cuando ya tienes ordenado todo el data frame, pues eliminar todas las columnas que no son comunes a todas las empresas. ¿Qué hacías con esto? Estandarizar las features. O sea, nosotros, todas nuestras empresas que nos habíamos quedado, las 600 y pico que hemos comentado, lo primero que hicimos fue eliminar las columnas que no nos interesaban. Si una columna no estaba en todas las empresas y no era una de las que nosotros le dábamos valor, como pueden ser pues el precio de apertura, el precio más alto, el precio más bajo que ha tenido la acción, el precio de cierre, el volumen, pues las que pone ahí, nosotros las eliminábamos. ¿Cómo llegamos al convenio? Porque esto también hay que tener un poco de conocimiento de la empresa. Ese convenio, ese know-how, pues claro, nosotros nos reunimos con Acurate Quant y más o menos seleccionamos las features que para ellos y para nosotros eran las más importantes. También teniendo en cuenta que tenían que ser comunes a todas las empresas seleccionadas, porque si tú no tienes un open y un close,
de precio de apertura y de cierre de una acción, difícilmente vas a calcular el logaritmo, ya que utilizas esas dos variables. ¿De acuerdo? ¿Qué hicimos lo siguiente? Pues calcular ya con las variables, calcular nuestras columnas target. Con esto seguimos teniendo un problema, que os lo voy a comentar más adelante. Pero es que, aunque tú ya tengas todas tus features, recordar que teníamos días que eran faltantes, ¿vale? Entonces nosotros seguíamos teniendo registros en blanco, para que me entendáis. Aunque tuviéramos una serie temporal, esa serie temporal tenía huecos, ¿de acuerdo? Nosotros, ¿qué hicimos con esos data frames que ya estaban ordenados aunque tenían huecos? Pues prepararlos y hacerles un algoritmo de una matriz de correlación para intentar ver si podíamos agrupar diferentes fichos o diferentes grupos de empresas y ver si teníamos algunos grupos de empresas. Ahí os dejo un headmap, a ver si alguno veis alguna agrupación clara. ¿De acuerdo? No, en principio no se veía ninguno. Aquí tener en cuenta que se ve muy apretado porque son las 600 y pico empresas en ese mapa de CAR. Entonces, ¿qué hicimos antes de lanzar el algoritmo de clusters? Pues utilizamos dos métricas. En principio solo íbamos a utilizar la curva de codo, pero como veis la curva de codo nos dejaba bastantes dudas. A la hora de buscar el punto de inflexión no sabíamos si el punto de inflexión estaba claramente en el número de clúster 2 o en el número de clúster 3. Pues con la ayuda de los profesores que nos asesoraron, pues nos recomendaron otra métrica que funcionaba bastante bien o que ellos ya tenían experiencia dentro del sector financiero, y nos recomendaron pues la métrica de Kaliski-Harabas, que fue con estas dos métricas fue las que nos ayudamos para definir el número de clústeres que teníamos que encontrar entre nuestras empresas. Una vez que ya teníamos eso realizado, ¿qué hicimos? Pues realizamos un algoritmo de predicción de clústeres y sacamos nuestros dos clústeres. Nos decimos que salieron pues, dos grupos grandes de empresas, aunque en esta segunda fase del proyecto que se está elaborando ahora mismo, con el enriquecimiento de los datos, ya os puedo avisar que han salido pues como 7 clústeres. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros hubiéramos tenido más datos y unos datos más enriquecidos, hubiéramos podido elaborar más clústeres y nuestra predicción seguramente hubiera sido mucho más fiable que los resultados que mostraré a continuación. Pero bueno, como prototipo nos servía. ¿Qué hicimos lo siguiente? Pues crear una columna que fuera clúster y entonces ahí nosotros etiquetábamos a cada una de las empresas para saber si pertenecía al clúster 1 o al clúster 2. ¿De acuerdo? Una vez que teníamos todas las empresas ya etiquetadas, pues nos hicimos dos grandes tablones, uno por cada clúster, que son los que, aun con valores faltantes, luego completaremos para lanzarles la red neuronal, nuestra LSTM. Bueno, entonces, aquí lo primero que hicimos fue seleccionar las variables ya que eran más definitivas e imputar los nans. ¿Cómo se imputan los nans? Pues estudiamos diferentes técnicas y consultamos con gente que tenía más experiencia en este campo bursátil, porque cuando tú vas a lanzar un LSTM no puede haber datos faltantes, tiene que estar la serie temporal totalmente llena. Entonces, ¿qué hicimos? La técnica que hicimos fue la de mirar el último valor hábil que había tenido esa empresa, los últimos valores, pues si nos encontramos con un fin de semana o como un puente como el que vamos a abarcar este sábado, domingo y lunes, ¿qué hacíamos? Pues poníamos para el valor del sábado el mismo valor de cierre de todas las variables que había tenido el viernes, para el domingo lo mismo y para el lunes lo mismo. ¿De acuerdo? Eso con una etiqueta que nos decían que esos días eran festivos. ¿Por qué? Porque si no, se podía dar una estacionalidad, allí una falsa predicción. ¿Por qué? Porque no son días, o sea, son días especiales. Por eso la cotización se ha mantenido constante. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacíamos? Pues en esos valores que teníamos null, calculábamos el valor medio y como aquí pone en el ejemplo, pues lo que hacíamos era imputar para cada uno de los valores faltantes siguiendo esa técnica. Después, pues hicimos la dumificación, que es una técnica que hay que aplicar, pues porque nosotros teníamos los días de la semana y queríamos ver también la estacionalidad, tanto en el mes como los meses, y entonces pues aumentamos también de cada frame el número de columnas, pues como pone ahí, pasamos de 14 a 31. ¿Por qué? Pues porque había que dumificar tanto los días de la semana y los días del mes. ¿De acuerdo? Miramos si tenían
estacionalidad. Como podéis ver, esta es la gráfica de nuestro rendimiento logarítmico, donde vimos que todas las medias estaban centradas en 0, por lo tanto, pues no encontrábamos a priori ninguna estacionalidad o ninguna intendencia o ningún ciclo que pudiéramos prever que se iba a repetir. ¿De acuerdo? Ahora, cuando uno ya tiene esto, que esto es el 90% del trabajo, es cuando empieza lo bonito, ¿no? Que empiezas a trabajar en tu modelo. Un modelo de serie temporal, ¿cuál es lo primero que tienes que hacer? Pues puedes hacer una técnica de emventanado, que es ir cogiendo, agrupar días, ir mirando en esos grupos de días, pues ir mirando cuál es el valor que ha tenido, pues de 2 días hacia atrás, de 3 días hacia atrás, y sacando la media. ¿De acuerdo? Entonces había que ver qué datos queríamos enventanar, que eran los que, como hemos dicho, ya las columnas target finales, la posición de las columnas y los días de la ventana, que al fin y al cabo es una variable que es variable. Tú puedes elegir el enventanado que tú quieras, pero ¿cuál es el mejor? Pues no lo sabes, a priori no lo sabes. ¿Cómo hicimos para saber cuál era el mejor? Pues la siguiente técnica, lo siguiente que hicimos, aquí os ponemos que utilizamos TensorFlow y Keras pues para lanzar la red neuronal, y aquí entra la segunda variable que no conocíamos. Tú cuando vas a lanzar una red neuronal, ¿por cuántos números de neuronas empiezas? ¿Por cuántas capas? Nosotros no lo sabíamos en ese momento. Pues ¿qué hicimos? Hicimos un grid search que nos calculara tanto los días de enventanado como el número de neuronas. ¿De acuerdo? Y de ahí pues hicimos unas mediciones pues, con un optimizador y una métrica MSE. También utilizamos el R cuadrado y tengo aquí el dato en la otra pantalla para ver cómo batimos al modelo. Entonces, si nosotros aplicábamos una predicción a un día con la métrica del error cuadrado, el RMSE, y una combinación de 7 días de enventanado hacia atrás, o sea, nosotros mirábamos toda una semana y 10 neuronas en una capa de entrada, pues nosotros obteníamos un rendimiento que era inferior al del algoritmo, al de predecir hoy lo que predecir mañana, perdón, con el valor de cierre de hoy. ¿De acuerdo? Cuando aplicamos el grid search y vimos que la combinación óptima era la de 5 días de enventanado y una neurona en la capa de entrada, mejoramos nuestra predicción. ¿De acuerdo? Ahora mismo, cuando cambie la ventana, os diré todos los valores para los que queréis saber, que pensaba que aparecían aquí, pero no. Estos serían los registros de nuestra serie temporal, de nuestra columna target, para que veáis que no siguen ningún tipo de patrón, ni se acomodan a ninguna lógica ni estacionalidad. De hecho, estaba estudiado anteriormente. ¿Y qué hicimos? Volvimos a mejorar nuestro grid search, acomodar diversas variables, mejorar una métrica y volvimos a lanzar nuestro grid search. Vimos que para nuestro segundo clúster la combinación óptima era con 3 días de enventanado y 10 neuronas en la capa de entrada. ¿De acuerdo? ¿Esto qué nos quería decir? Que para cada uno de nuestros data frames gordos, para cada uno de nuestros 2 clústeres, la combinación óptima y que mejor predicción daba no era igual, porque si os habéis dado cuenta, en uno era 5 días de enventanado y una neurona, y una neurona, si no recuerdo mal, y en la segunda pues son 3 días de enventanado y 10 neuronas. ¿De acuerdo? Entonces, con esta combinación, en este clúster y posteriormente en el primer clúster también, llegamos a mejorar ligeramente el modelo persistente, que como os comentaba era pues predecir para mañana los valores que has tenido al cierre de hoy. ¿Vale? Fue el primer paso para que este proyecto pues, fuera contemplado por Accurate Quant para optar por enriquecer los datos, como os he comentado, con ello mejorar el número de clústeres de predicción y con ello pues intentar mejorar y tener una herramienta de predicción sobre el valor. Y aquí pues es un poco el resumen de lo que intentamos hacer en este prototipo y para qué se está utilizando. Aquí está la métrica, o sea, no la tengo que mirar. Pues realmente mejoramos de un 0,65 a un 0,7 en el primer clúster y en el segundo clúster que habíamos formado sí que mejoramos pues, en un 3,6% más que el modelo persistente, lo que era la predicción. ¿Cómo se está mejorando este proyecto? Porque ahora mismo está en producción y se está mejorando. Pues ya os he comentado.
tanto con el enriquecimiento de los datos como el de mejorar la predicción de clústeres, de que nosotros solo trabajábamos con 2 clústeres por el volumen de datos que teníamos y ahora pues está trabajando con un número mayor de clústeres, pero eso te lo posibilita el haber enriquecido los datos con otros tipos de variables. Y bueno, básicamente más que el rollo, que a lo mejor ha sido un poco rápido, yo lo que os quería comentar es que como nosotros, sin ninguna experiencia en el mercado financiero, nos pusimos a trabajar de un día para otro de la mano de gente que lleva una pequeña fintech, pero que está teniendo un recorrido bastante importante. Y al fin y al cabo, si tienes gente que conoce el negocio, el limpiar datos lo puede hacer, bueno, creo que lo puede hacer conociendo las técnicas cualquiera. Después necesitas el conocimiento de saber cuáles son los datos importantes, sobre cuáles tienes que predecir y ajustar, o alguien que te ayude, como nos ayudaron a nosotros, pues los diferentes tutores, a ajustar los modelos de la forma óptima. Pero puedes conseguir un modelo que bata a tu modelo persistente inicial, de forma pues bastante sencilla. Y ahora, pues me imagino que habrán quedado algunas preguntas, me imagino, no sé si las dejaremos para el final, Álvaro, o queréis preguntar algo, o algo que no ha quedado claro. Si hay alguna pregunta así muy, muy candente que queráis hacer, lanzarla ahora o las lanzamos después de Pablo. Yo tengo una, ¿puedo hacérsela? Sí. Pasasteis directamente a las redes, pero probasteis también las redes al final computacionalmente son costosas. Entonces, ¿probasteis también lo típico de modelos ARIMA, SARIMA y SARIMAX? Sí, fueron nuestras primeras opciones, pero las predicciones eran muy malas. Y después las redes son costosas computacionalmente, pero lo he dicho muy de pasada. Google tiene una herramienta que es el Google Colab, que al fin y al cabo no deja de ser un Jupyter, que es que gratuitamente 0 euros, 0. O sea, es que la gente dice gratuitamente, no, 0 euros. Tú tienes ahí pues un potencial muy, muy alto de cálculo. Puedes elegir TPUs, GPUs. Entonces, no tuvimos problema. Al principio sí que pensábamos que computacionalmente iba a ser un problema, pero al revés. Fue toda una ventaja, nos dio ventajas en el hecho de no tener que trabajar con un repositorio, Git, ¿vale? Porque nosotros almacenábamos todo nuestro data, lo podíamos tener almacenado en un drive, como el que tendréis todos o más o menos conoceréis, y nosotros chupábamos los datos de nuestro Colab, del Google Colab, directamente del drive, todo gratuitamente. Es una herramienta que está montada, es sencilla y es gratuita, y yo me encuentro poca gente que la conoce. O sea, hay mucha gente que lo primero que hace es lanzarse, comprarse una cuenta porque quiere utilizar Machine Learning en cualquiera de las 3 nubes más conocidas, ¿no? Azure, pues Google o AWS. Y es que tú ahí tienes una herramienta con un potencial de cálculo bastante grande o bastante óptimo para el trabajo que queríamos hacer nosotros. Si ya vas a trabajar con imágenes y necesitas realmente más potencial de cálculo, pues sí. Pero para este tipo de trabajos o para empresitas que están empezando al principio, nosotros vimos que era una solución para nuestro caso óptima y gratuita, que para nosotros también era importante en ese momento. Y cuando dudasteis entre 2 o 3 clústeres que comentabas al principio, la separación de pasar al segundo al tercero por K-means, por ejemplo, ¿no tenías una cura así que te dijera, o sea, que te pudiera...? No, ahí lo que hicimos fue elaborar todo el proyecto al principio, porque solo utilizamos la métrica, el elbow, ¿vale? La métrica del codo. Entonces ahí nosotros dudábamos. ¿Y qué hicimos? Bueno, pues elaboramos realmente, cuando tienes los data frames y ya lo has montado, igual te da calcular para 2, para 3 o para 5. Entonces nos quedaba esa duda, ¿no? El accuracy era muy parecido y no sabíamos por cuál decidirnos. Ahí fue cuando tuvimos que consultar pues, a una persona que trabaja en BME y nos recomendó pues, la métrica que he enseñado de Kaliski-Harabas, y ahí sí que veíamos claramente que era bastante superior, según la métrica de Kaliski-Harabas, seleccionar 2 clústeres que 3. Pero lo que se le entregó a CurateQuant, o sea, fue el modelo. Hemos presentado el de las soluciones con 2 clústeres, pero sí que se le presentó porque lo tienes hecho, ¿no? Realmente el trabajo es el mismo, le pongas un target de 2 que de 3.
Es un trabajazo, Alberto, enhorabuena a los tres, la verdad. No, tampoco. Nos pensábamos que nos iba a salir mejor, pero la verdad que el tema de lo más importante de un trabajo, yo me he dado cuenta al entrar en este mundo, es que son tener unos buenos datos. Cuanto más ricos y más puedas enriquecer tus datos, es lo más importante. Entonces a nosotros nos lastró bastante el que la empresa con la que colaboramos al principio y ahora pues ya nos conocemos y ya se pueden enriquecer los datos, nos dieran los datos anonimizados. Porque si tú esos datos de cotizaciones de empresas los puedes completar o enriquecer conociendo eventos o a lo mejor malas noticias que han salido o elecciones como está habiendo ahora en Estados Unidos o algún evento sensible para ese tipo de empresas, pues la verdad que se mejora bastante la predicción y en la fase 2 del proyecto que se está realizando pues vamos a tener una predicción pues mucho mejor que la que hicimos en este prototipo. Bueno, en el COVID seguro que tendrás un clúster diferenciado que aunque lo tienes anonimizado, que es el sector farma, ¿no? Que el sector farma se ha disparado y entonces ahí tendrás un clúster muy claro, creo yo, aunque no sepas los nombres, evidentemente. Sí, Pablo, ahora estáis ganando dinero vosotros. Estamos todos comprando humo. A ver si sacáis algo pronto porque si no os encorreremos. Eso es. Bueno, yo no tengo más preguntas, pero que me gusta mucho el proyecto y tenía esas cosillas que me apetecía preguntar a Alberto y enhorabuena, de verdad, a los tres, Alberto. Estamos valorando colgar todo el proyecto en sí con los notebooks y todo, porque al fin y al cabo nosotros somos 3 en el equipo y bueno, pues nosotros también nos hemos basado en el aprendizaje con otras personas y yo entiendo que contar así un proyecto para alguien que está empezando o alguien que no conoce muy bien el tema, pues es que te lo cuentan y dices, pues me lo creo, hago el acto de fe y me lo creo, ¿sabes? Pero cuando tú ves los notebooks y ves ahí pues los Jupyter o cómo se lanzan, pues te das cuenta que es relativamente sencillo. Claro, una vez que te lo han explicado, lo has visto por aprendizaje por transferencia, que aunque queda muy bonito es copiar, pues copiando es muy fácil pues elaborar tus propias predicciones, ¿vale? Entonces, bueno, es una cosa que llevamos en mente, a ver si encontramos un hueco, nos liberamos los 3 y lo dejamos en algún lado, en algún repositorio común. Y no sé si hay más preguntas de alguien. Veo todos los micros silenciados. ¿Alguien más? Abrir los micros. Yo quería comentar una cosilla, no sé si se me oye. Sí, Jesús. Muy buenas. Bueno, yo soy compañero de Alberto, compañero de curso. Hombre, si no todavía, como te veía, Jesús, ¿qué tal? Me alegro que estés aquí, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Aquí expectante. Felicidades por tu nuevo cambio de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Nada, ahora tengo sueldo, ya para todos los demás. Nada, ya estuvimos hablando cuando estabais haciéndolo durante el curso y tal, y os iba preguntando porque nosotros al principio intentamos también hacer algún proyecto parecido, ¿no? Al final lo desechamos. Pero bueno, yo te quería preguntar una pregunta un poco técnica, a lo mejor que no viene a cuento, pero bueno. Si la sé, te la contestaré. Y si no, a ver, hablas de 6 años. 6 años son casi unos, no sé, 20.000 registros a lo mejor de cada día, ¿no? Para redes neuronales no se queda un poco corto, ¿no tienes un problema ahí de sobreajuste? Sí, en principio sí que es verdad que nosotros pudimos tener un problema de sobreajuste. Y en la fase 2, por eso se está enriqueciendo la base de datos. Pero ten en cuenta que es que ahí tienes dos dicotomías. Una, que es que los datos de más atrás en el mercado bursátil, te voy a poner un ejemplo claro de un cliente para el que trabajo y además no pasa nada porque como es de dominio público. BBVA. La acción de BBVA hoy está en 4 creo que hoy ha cerrado a 4,60 y algo, si no me equivoco, estoy hablando de memoria. Pongamos 4,6. Hace 15 años valía 22,5. Entonces, no tiene nada. Es que el mercado bursátil, nosotros lo que hemos sacado la conclusión, porque claro, yo tampoco soy un experto, es que no puedes mirar mucho más atrás. Entonces, nosotros necesitábamos un periodo de tiempo para entrenar nuestro algoritmo de clusterización y con el último año es cuando lanzábamos la red neuronal. Sí que es verdad que hay poco dato. No te voy a decir que no. No sé si te he contestado o no. Sí. No, lo que no entiendo muy bien en mi cabeza es cómo haces un clúster cuando tienes series temporales, ¿no? Porque tú tienes una serie de variables que por lo que he entendido era un número fijo para cada empresa. Claro, porque entonces hay una columna que es la empresa.
Nosotros, si tú hacías con los pocos datos que teníamos, que por eso hicimos esa solución, con los pocos datos que teníamos, si tú vas a predecir por empresa, o sea, vamos a ponernos aquí, empresa 1, empresa 2, empresa 3, era imposible. O sea, nuestras predicciones eran eran una castaña, así de claro. Lo que pasa es que si tú esos clústeres conseguías agrupar las empresas, es lo que nos dimos cuenta a base de trabajarlo, agrupar las empresas en grupos, grupo A, grupo B o grupo C, nosotros lo que sí que podíamos era hacer una predicción a clúster. O sea, nosotros sabíamos que el clúster A iba a tener esta tendencia. De ahí a ir a la empresa en definitiva en el que tienes que apostar. ¿Por qué empresa? Porque al final lo que quiere Accurate Quant es que nosotros le digamos la empresa. Es el paso más difícil. ¿Por qué? Porque no tienes enriquecido los datos. Pero de la otra manera, tú has subido mucho el volumen de datos y ya podíamos lanzarla el STM con un poco más de fiabilidad. Si te das cuenta, nosotros batimos al algoritmo, pero muy poco. O sea, es que era... Bueno, pero es que en bolsa batirlo por muy poco ya es mucho. Entonces claro, es suficiente, claro. Claro. Entonces, ¿qué ventajas le daba a ellos? Pues es que ellos por lo menos ya le estabas diciendo, como ellos sí que sabían qué empresas estaban en cada clúster, es que les habías partido el trabajo inicial a más de la mitad, porque los dos grupos no eran síncronos, o sea, no eran paritarios, no tenían el mismo número de empresas, ¿vale? Y ellos ya tenían un flag para ahí apuntar. Ahora en la fase 2, a partir de enriquecer los datos, sí que ya puedes ir con un poco más de fiabilidad de empresa, pero también te digo que es muy difícil, porque estos algoritmos de bolsa, aunque todo el mundo dice que gana dinero en bolsa, y yo ahora que lo he visto de primera mano, es muy difícil hacer una predicción a empresa. Tú puedes hacer una predicción a sector, puedes hacer una predicción de un clúster de empresas que bursátilmente se parecen, pero a empresa como tal es difícil. Es difícil porque necesitas pues, un volumen de datos, como tú has dicho, muy grande, que no se puede obtener con una serie de temporada hacia atrás. Por ejemplo, si fuéramos Mercadona y pues la gente siempre necesita comer. Pero es que aquí las empresas se crean, se destruyen, entraban, salían. El mercado económico no es igual, hay ciclos económicos. Entonces era más difícil por ese tema. Pero eso es lo que hicimos. No sé si está bien, si está mal. De momento lo están utilizando, sea que algo les servirá. Pues si les vale, será mejor que lo que tienen, desde luego. Muy bien, pues nada, muchas gracias y nada, que enhorabuena por el proyecto, que ha estado genial. Contigo, Jesús. Igualmente, a ver si termina esto y nos podemos tomar alguna cerveza que queda por ahí pendiente. A ver si la pagas. Venga. Bueno, también está Ruth. Buena, Ruth. Bueno, Pablo, te dejo ya que no hay más preguntas. ¿Comparto entonces pantalla? ¿Sí? Vale. A ver... Aquí, compartir. Vale. Yo la tengo en PDF, pero voy a ponerla a ver en pantalla completa. ¿La veis bien? Sí. ¿Sí? Vale. Sí. A ver, yo me presento. Soy Pablo Rodríguez. Soy licenciado en farmacia. Es así un poco un perfil un poco curioso, ¿no? Porque generalmente siempre se atribuye Data Science, inteligencia artificial, generalmente ingenieros físicos, pero gracias a Dios se está abriendo el melón y está abriendo gente de todos los campos, desde financiero, people analytics con recursos humanos, bueno, pues muchos campos que se necesita tener a Data Scientists especializados en el negocio, ¿no? Yo hice un problema típico, y digo típico en cuanto a clasificación de pacientes con riesgo cardiovascular que tenían probabilidades de fallecer y un problema de clasificación para predecir los pacientes que vivían o que morían. Y realmente, por si os sirve, claro, a mí sí que me pilló el COVID totalmente, porque yo hice el máster, lo terminé ahora en julio. Mis tutores, como veis ahí, por cierto, son Emilio Soria y Manuel Sánchez Montañés. Y bueno, a mí me pilló el COVID totalmente porque, bueno, yo hasta marzo estaba yendo a clase y luego tuvimos que pasar a entorno virtual. De hecho, yo tenía con Emilio, que es mi maestro y mi guía en todo, la verdad, tenía un proyecto con un hospital. Se tuvo que cancelar porque no me pasaban los datos,
porque cuando nos iban a pasar pilló el COVID. Y pues Emilio la verdad es que me consiguió otro proyecto para poder continuar con el TFM y oye, pues poder terminarlo como toca. Entonces, un poco esta va a ser la guía de la presentación, ¿vale? La guía que vamos a seguir. Aquí podéis ver un poco pues, mi perfil. Como os he comentado, soy licenciado en farmacia, tengo un máster en investigación y uso racional del medicamento, especialidad en farmacocinética, máster en Data Science del año pasado en MBIT y este año me apunto también a un máster de inteligencia artificial en la Universidad de Valencia. Y llevo casi 7 años en la industria farmacéutica, realmente, en entorno comercial. Ahora, desde luego, lo que me quiero dedicar es como Data Science. Y bueno, ahí tenéis mi mail y mi LinkedIn, por si queréis contactarme, cualquier cosa, de verdad, ahí estoy. Y claro, ¿por qué hacer un trabajo final de máster realmente de inteligencia artificial con datos de pacientes con enfermedad cardiovascular, ¿no? ¿Por qué ese interés? Pues básicamente, como podéis ver ahí, los últimos datos que habían publicados del Banco Mundial hablan de que el 10% del total del Producto Interior Bruto se gasta en el mercado de healthcare, atención sanitaria. Y además, el año pasado, cifras de la Organización Mundial de la Salud, murieron 18 millones de personas casi por enfermedades cardiovasculares, que suponen el 31% de todas las muertes alrededor del mundo. Entonces, claro, pues si juntas que hay un creciente interés, porque si te gastas dinero es que hay interés, y que está falleciendo mucha gente, por desgracia, con estas enfermedades, desde luego hay una necesidad para meterte en ese tipo de sector aplicando modelos de inteligencia artificial. Vivimos en la era del dato, eso es una realidad, pero bueno, aún va a crecer muchísimo más. De hecho, podéis ver que a 2025 estaremos, según las predicciones, llegando a los 175 zettabytes. No sé ya ni cuántos ceros son eso. Es divertido imaginarlo. Y a la derecha tenéis un poco un diagrama de Ben Conway que al final te dice lo que es el Data Science, ¿no? Que tiene 3 partes, que tienes que tener un poco de conocimientos de hackeo, no en el sentido malicioso, sino que tengas habilidades de programación, conocimientos de matemáticas y estadística y también que tengas expertise en la materia. De ahí lo que comentaba, que es importante que en los diferentes sectores empiecen a haber personas que se hayan formado con sus carreras y luego tengan esa formación en Data Science. Yo de verdad sí lo creo. Aquí tenéis más definiciones de Data Science que básicamente vienen a decir lo mismo, que lo que se pretende con el Data Science es extraer conocimiento, extraer valor del dato, que ese dato pueda responder a cuestiones, a preguntas, ¿vale? Y también tenéis lo que puede aportar un Data Scientist al negocio. O sea, lo que podemos aportar como Data Scientist y que desde luego son muchas cosas, o sea, que puedas tener decisiones totalmente objetivas, basadas en el dato, evidentemente. Que puedas identificar diferentes oportunidades, que puedas ayudar a los CEO a encaminar esas decisiones, que puedas testear esas decisiones, ¿vale? Pues una serie de aspectos que hacen muy interesante tener Data Scientists en las compañías. Aquí tenemos otro diagrama donde te viene a definir realmente cada rama lo que significa, pues por ejemplo, la inteligencia artificial engloba todo, ¿no? Engloba al Machine Learning engloba el Deep Learning y bueno, últimamente en medicina desde luego se está utilizando mucho el Deep Learning para la predicción de imágenes, por ejemplo. En el tema de las radiografías cada vez están surgiendo más compañías para utilizar redes convolucionales y bueno, pues luego veremos ejemplos. Pero básicamente también quiero que os quede claro que la inteligencia artificial no viene a sustituir al humano, viene a ayudarle realmente. Y en el entorno de la medicina, y más ahora con el COVID, imaginaos las decisiones que tiene que tomar un médico. Tiene que tomar decisiones muy rápidas y puedes tener muchos algoritmos que te permitan tomar esas decisiones, que te ayuden a tomar esas decisiones más rápido. Luego veremos ejemplos también, de hecho. Entonces, por eso creo que es importante, ¿no? Para que ayude al médico a ser lo más rápido posible, porque cuando le llega un paciente ahora con COVID tiene que decidir si lo ingresa, si no lo ingresa, qué medicación le da, ver luego las radiografías, que el neumólogo vea si tiene COVID, si tiene una infiltración en algún sitio, si tiene problemas pleurales, o sea,
cualquier tema. Entonces, pues si puedes tener algoritmos que te ayuden a tomar esas decisiones de forma más eficiente, más rápido, pues mejor, desde luego. De hecho, aquí tenéis ejemplos. Por ejemplo, arriba tenéis una red neuronal donde ves las capas de entrada, las capas intermedias y las capas de salida, que en concreto aquí lo utilizaron los chinos. No es que sea el mejor ejemplo en los estudios, pero bueno. Lo utilizaron para que con todo un set de datos de conjuntos de tratamientos que ellos habían utilizado, que vieran cuál era la mejor combinación de fármacos posibles. Y esto mismo también lo ha hecho un grupo del Hospital Clínic de Barcelona, de hecho. Entrenaron trillones de datos para ver cuál era la mejor combinación de fármacos posibles. Y luego lo testearon en 2.000 pacientes, o sea, el training lo tenían ya hecho y luego hicieron el testing, y creo que bajaron la mortalidad de esos pacientes en un 60% gracias a esto. O sea que desde luego es verdaderamente importante. Abajo tenéis también predicción con redes convolucionales. Por ejemplo, esto es de una imagen sacada de la empresa Kiwi de Valencia. Luego podéis tener pues, más cosas del tipo chatbots, que eso también viene muy bien para responder a preguntas básicas. Luego robots de sutura, que al final cuando un cirujano está ahí bastante tiempo operando, pues tener un robot que te ayude desde luego y que vaya aprendiendo de los modelos y cada vez haga mejor esas suturas, pues desde luego ayudará mucho en el futuro, presente y futuro. Y luego tenéis, por ejemplo, también para detectar una obstrucción de una arteria, por ejemplo, de un paciente que vaya a tener un infarto de miocardio, sin ir más lejos. Podéis ver que una persona experta en la materia lo identificaría en 12 minutos y una red neuronal en segundos, una red neuronal entrenada en segundos, te permitiría llegar a tomar esa decisión. Entonces, creo que desde luego merece la pena. Y como veis, pues bueno, el médico ahí podría tener decisiones con eso. No significa que no necesites al médico, significa que el médico podría actuar más rápido. ¿Y cuál es el futuro de la inteligencia artificial en atención sanitaria, en healthcare, en este mercado? Bueno, yo creo que desde luego el COVID en todas las ramas ha hecho que se adelanten algunas cosas que iban a llegar más tarde, desde luego. En atención sanitaria cuesta más y más en España por el tipo de medicina que tenemos, por todas las leyes de protección de datos que tenemos. Yo animaría a que no supongan un impedimento para la investigación en inteligencia artificial, desde luego, ni en muchos otros temas. Y, por ejemplo, el Internet of Things, el Internet de las cosas, que en español queda fatal, yo creo que permitirá obtener grandes resultados. Imaginar, no sé si sabéis lo que es básicamente la conexión entre diferentes dispositivos y que luego un humano pueda ver lo que están hablando entre los dispositivos, ¿no? Pueda hacer esa lectura. Imaginaos que podéis tener a un paciente en casa que, y además viene muy al caso, que tenga arritmias, ¿vale? Es decir, pueda ser proclive a tener en algún momento un infarto, ¿vale? Entonces, ese paciente lo puedas tener con un dispositivo conectado y que ese dispositivo se te conecte a algo que tengas en el hospital. Imagínate que ese paciente, muchos de los infartos están durmiendo también. Imaginaos que ese paciente pues, te está avisando en ese momento de que está teniendo un infarto de miocardio. Pues de esta forma y con esta interconexión, pues tú pudieras, desde luego, avisarle, llamar al 112, plantarle una ambulancia ahí, casi sin que él lo hubiera pedido, porque él estaba durmiendo y no se ha dado ni cuenta. Entonces, esto desde luego yo creo que salvará muchas vidas y vendrá a ser un poco el futuro de la telemedicina, ¿no? En cuanto al problema, yo tenía un problema típico de medicina, que es un problema profundamente desbalanceado. No os puedo dar mucha información sobre los datos porque al final son datos privados de unos hospitales, pero bueno, sí que os diré las técnicas que utilicé y un poco los resultados para que lo veáis. Básicamente, pues muy de acuerdo con Alberto, básicamente te peleas muchísimo con toda la parte de análisis exploratorio de datos, pues con todos los descriptores estadísticos, con las correlaciones, con toda la parte visual, con las regresiones. Y una vez tienes todo eso listo, pues ya te puedes poner a aplicar los modelos de Machine Learning. Pero vamos, los modelos de Machine Learning los aplica mucho más rápido de lo que te cuesta hacer todo lo demás. Y además también es lo bonito, creo yo. En cuanto a modelos de Machine Learning supervisado, como podéis ver, pues aplicamos modelos de Bagging, de Boosting, de regresión, de árboles, de soporte vector-máquina, de neuronas, y también gaussianos. Y luego también, como teníamos un problema típico muy desbalanceado, de hecho, para que podáis ver lo desbalanceado que estaba, básicamente fallecía
un 1,5% de la población del conjunto. O sea, es decir, eran unos 50.000 pacientes y fallecían 800 pacientes, que es lo lógico, que fallezcan muchos menos de los que viven, gracias a Dios. Entonces lo que hicimos también fue aplicar modelos de Machine Learning no supervisado con modelos de clustering, separamos los clústeres y también volvimos a aplicar los modelos de Machine Learning supervisado sobre cada clúster. Y luego también lo que hicimos fue aplicar modelos de detección de outliers, y el que mejor te separaba los inlayers de los outliers, pues sobre los inlayers volvimos a aplicar los modelos de Machine Learning supervisado. Y aún se me ocurren más cosas que podríamos haberle dado vueltas, desde luego, para continuar. Aquí tenéis las variables que presentaba el problema, pues las típicas: edad, sexo, obesidad, sexo, 0 hombre, 1 mujer, ¿vale? Obesidad, IMC, tabaco, bueno, pues si tenía colesterol, hipertensión arterial, si tomaba medicación, si no, y la última, si vive o muere, como podéis ver ahí, mortality.cat, ¿vale? Cat de categórica, vamos. Aquí tenéis parte del análisis exploratorio de datos. Como podéis ver en cualquiera de estas imágenes, pues por ejemplo, como os he dicho, 0 aquí en sexo, esto sería en concreto pues los hombres y esto las mujeres, ¿vale? Había más datos en tema de las mujeres. Y podéis ver pues que los hombres tenían más obesidad, tenían más diabetes, tenían menos hipertensión, tomaban más tratamiento para la diabetes, porque es lógico, tenían más diabetes. Bueno, pues cosas que se saben, los hombres somos más sedentarios, eso es así, por desgracia, en algunos casos. Y bueno, aquí tenéis, Alberto, por ejemplo, ha utilizado un heatmap, y aparte del heatmap, que también lo usé, pero me gusta bastante, por ejemplo, el cluster map, que te permite ver esa relación, como podéis ver aquí, entre las diferentes variables, y podéis ver, de hecho, que colesterol total y LDL están muy correlacionados, y es algo lógico, porque si tú tienes el colesterol alto es porque tienes el colesterol malo, mal dicho, no me gusta nada decirlo así, pero bueno, para que lo entendáis, el colesterol malo lo tienes alto. También puede ser que el HDL lo tengas alto, porque al final es una fórmula que comprende el HDL, LDL y los acilglicéridos, pero lo más normal es que lo tengas alto. Aquí tenéis también técnicas de preprocesado, por ejemplo, también aplicamos PCA para ver la información que nos daban las diferentes variables, y podéis ver aquí que entre 8 y 9 variables nos dan un 80% de la información. Y curiosamente esas variables eran las cuantitativas, no las categóricas. Es curioso. También es cierto que, si os dais cuenta, al final, ¿quién toma más medicación realmente? Pues las personas mayores realmente son los que más colesterol tienen, los que más diabetes tienen, mayor hipertensión. Bueno, pues son los pacientes polimedicados, y al final era la variable más importante, como podéis ver aquí, realmente. O sea que también podéis ver que lo que vas obteniendo con el análisis vas viendo que se correlaciona con la lógica. Eso es importante. Y aquí podéis ver los diferentes modelos que hemos aplicado. No voy a entrar cada uno, porque si no sería horrible entrar en esta charla en cada uno, pero lo que sí que os voy a decir es que al final, como teníamos un dataset muy desbalanceado, utilizamos librerías también de balanceo de clases que al final son sintéticas, y evidentemente lo ideal es lo mejor es tener ese balanceo de clases, pues tener los datos propios del hospital, pero bueno, era con lo que teníamos. Utilizamos Smooth, que al final hace un oversampling sobre la clase minoritaria, sí, y undersampling, que hace un undersampling sobre la clase mayoritaria. Hay otras librerías tipo Balance Bagging, Adasyn, pues hay otras, ¿vale?, que podéis haber empleado perfectamente. Y podéis ver que cuando empleamos esas librerías de balanceo de clases, pues los datos eran mejores, porque si no podéis ver que, por ejemplo, en la regresión logística, pues tienes 1-0, o sea, es una predicción pésima, como podéis ver. Y luego, aquí es aplicando los modelos de clustering, empleamos K-means, DBSScan y jerárquicos, pero al final el que mejor separación entre clases nos permitía, con una accuracy de un 69%, fue K-means, ¿vale? Y tampoco mejoraba mucho. ¿Cuándo mejoró un poco? Pues cuando aplicamos los modelos de detección de outliers y aplicamos estos modelos de nuevo sobre los inlayers. Aquí podéis ver las curvas ROC y las Precision Recall, que evidentemente las Precision Recall que se usan para cuando tienes problemas de balanceo de clases precisamente, podéis ver que como lógicamente están muy desbalanceadas, pues las Precision Recall son peores evidentemente que las curvas ROC, que son menos sensibles.
a este balanceo de clases. Entonces, ¿cuál fue el modelo seleccionado? Pues mira, fijaros, al final un modelo de árbol de los de toda la vida. Muchas veces no te hace falta irte a lo más complejo. Aquí podéis ver que en el conjunto, todos los resultados que veis son del conjunto de test, ¿vale? Y podéis ver que de en torno a 9.000 pacientes más o menos, de 10.000 pacientes del conjunto de test, pues tenías clasificados como pacientes que vivían 7.366 y 149 pacientes que fallecían, bien clasificados. Aquí tenéis los falsos negativos y los falsos positivos. Creo que al final fue una predicción bastante buena, que casi tenías un 80% de especificidad y sensibilidad. Y bueno, pues esto puede tener muchas implementaciones, desde si le doy medicación, si no le doy, si me lo cito más, si me lo cito menos, pues bueno, lo puedes implementar con muchas cosas, ¿vale? Y esto es un poco el resumen de la presentación. Es necesario en el futuro, desde luego, tratar de balancear más los datos con datos reales. Eso es fundamental. Al final, las librerías de SMO, Tadasim, Balance Bagging, pues son librerías sintéticas que están bien para practicar. También aportaría con imágenes médicas. Me hubiera gustado bastante tocar imágenes médicas, la verdad. Luego había mucha gran cantidad de variables categóricas que no aportaban nada. De hecho, las que más solo aportaban un 20% de las variables categóricas de información, como habéis visto en el análisis PCA. El modelo seleccionado ha sido Random Forest con un undersampling sobre la clase mayoritaria. Y luego la inteligencia artificial en el campo de las enfermedades cardiovasculares cada vez está tomando más peso. Eso desde luego. Pero porque partes de muy poco. O sea, es que en medicina cuesta horrores poner en marcha un proyecto de inteligencia artificial por el tema de la ley de protección de datos. Y que es lógico y es evidente, pero bueno, al final, pues este dataset también me lo dieron anonimizado. Yo no quiero saber cómo se llama el paciente, no tengo ningún interés. Lo que sí que tengo interés es en poder ayudarle. Bueno, yo y todos los que trabajamos en esto. Entonces, ojalá en el futuro más cercano se pueda trabajar en todos estos problemas para poder ayudar más a la población, porque si no, no avanzaremos. Eso es una realidad. Y bueno, yo por mi parte ya he terminado. Bueno. Muchas gracias, Pablo. A ti, Alberto. Sí, la verdad es que un gran proyecto, o sea, tienes toda la razón con la parte sanitaria. De hecho, a nosotros, porque no sé si coincidió también, pero hay gente de muchas promociones que intenta hacer esos proyectos con el marco sanitario, con este sector. Sí que hemos empezado a hablar con el colegio de médicos y con entidades privadas, sobre todo, que son las únicas que a lo mejor sí que se puede meter en algún proyecto de esto, sobre todo hoy por hoy. Pero en el colegio de médicos, de hecho, ha habido elecciones hace poco y parece que el nuevo presidente sí que va a abrir un poco más como política común el establecer sistemas generalizados de anonimización de datos para poder hacer proyectos de este estilo. Porque claro, es una de las grandes cosas que ha destapado el COVID también. Si me permitís, y siguiendo el hilo de lo que estaba hablando Álvaro, además es un caso real al que me estoy enfrentando desde julio. Yo trabajo en una compañía que ha sacado un producto que seguro que a todos os suena, es Radat COVID. Esto no lo diré, o sea, pues creo que no ha tenido el éxito que tenía que tener. Y no ha tenido el éxito que tenía que tener, entre otras causas, por lo que ha dicho Pablo, ¿no? A lo mejor somos demasiados proteccionistas en unos ámbitos de nuestros datos y todos llevamos en el bolsillo una máquina que está regalando tus datos a chinos, rusos y americanos. Y parece que las personas que toman esas decisiones no son conscientes de ello, cosa que a mí se me hace difícil. Trabajando en proyectos tan grandes como el que me ha tocado trabajar. Pero otra labor, y esta es mi pregunta para Pablo, a ver cuál es su opinión, porque me ha pasado también. Ahora estoy en un proyecto donde trabajamos con un grupo bastante grande de anestesistas. Y justo hace una semana, esta misma charla que estamos manteniendo aquí, yo la mantenía con un grupo de 30 anestesistas de otros temas y salió pues básicamente lo que ha comentado Pablo, ¿no? Bueno, había un proyecto de que tenían muchas imágenes de cáncer de pulmón y ellos no eran oncólogos, eran anestesistas
se expuso y se explicó pues lo que ha dicho Pablo, cómo tú no tratas de sustituir al médico, que es el miedo que hay en este mundo, creo yo. Que alguien venga, una máquina haga el trabajo mejor que yo. No queremos hacer eso. Pero lo que queremos es que si tienes 100 casos y 70 te los puede decir la máquina que no son 70 que tú ya no tienes que mirar. Entonces el tiempo de 100 casos inviértelo en 30 y estudia lo mejor. No sé, Pablo, ¿tú qué opinas? ¿Qué labor de evangelización, de evangelist, hay que hacer todavía, por lo menos en España? Yo ya no conozco más mundo, aquí hay asistentes que están en otros países, pero por lo menos en España, ¿qué labor de evangelización hay que hacer respecto al dato, respecto a la privacidad del dato, que como tú has dicho, es que a ti te da igual a quién pertenezcan esos datos, tú lo único que quieres es ayudar, porque una herramienta médica lo único que quiere es ayudar, que era lo que pretendía Radar COVID en sus inicios. Y qué labor tenemos que hacer también del miedo que tienen muchos profesionales a verse apartados por la tecnología, en este caso. Bueno, a ver, es cierto, yo creo que cada vez más están surgiendo empresas de inteligencia artificial, cada vez más trabajan, por ejemplo, Kibim es una empresa que trabaja mucho con, como he dicho, con imagen médica, trabaja con imagen médica y trabaja con la fe, sobre todo, porque al final se fundó con un radiólogo de la fe. Entonces yo creo que esas cosas ayudan, o sea, tener, por ejemplo, ahí en concreto, pues un radiólogo, desde luego, que está tan involucrado en el tema de inteligencia artificial, pues esas cosas ayudan. Si se pueden usar esas personas para, como tú dices, evangelizar, o sea, dar formación, dar sesiones, creo que tiene que ser algo continuo y algo que no paremos. Y yo por eso en la charla no paro de repetir, y me gusta que os hayáis quedado con eso, lo de no viene a sustituir a nadie, porque es verdad que existe ese miedo y por eso no paro de repetirlo, por si había algún médico o alguien del sector. Yo soy farmacéutico al final, tampoco quiero que me sustituyan, busco ayudar a la gente y creo que es lo que tenemos que buscar todos. Entonces creo que hace falta mucha formación. Tú cuando dices, incluso a algunos médicos que controlan un montón del tema, le dices inteligencia artificial y todos te dicen Big Data, te hablan solo de Big Data, te dicen eso, no saben diferenciar, no saben lo que... Y es lógico. Igual que pues nosotros no sabemos decir los 100 y pico huesos que hay en el pie, y el médico sí, pero claro, hace falta esa educación para que sepan diferenciar. Al menos no saben ni lo que es un data scientist, evidentemente, pero igual que muchas empresas que van a contratar no saben lo que quieren contratar, eso es otro tema también. Entonces hace falta mucha educación, como nos ha hecho falta a mí antes de entrar en el máster, evidentemente, ¿sabes? Y como me sigue haciendo falta, y creo que todo aquel que esté empezando ahora, es una profesión, yo creo, esta con la que hay que estudiar siempre, toda la vida, y eso es para mí lo bonito y lo divertido. Bueno, estoy de acuerdo contigo y ojalá pues los que estamos en esta charla pues nos convenzcamos y bueno, cosas que todos creemos, porque estaremos todos de acuerdo que una máquina estudia mejor las imágenes que un ojo humano. No tenga que oír más frases como la que oí hace una semana de además un anestesista reputado de este país diciendo, sí, pero yo prefiero que mi TAC lo vea un radiólogo. Es que no venimos, creo que hay que hacer una labor muy fuerte de que esto viene a ser una herramienta. Nosotros te vamos a dar dicen que la revolución industrial va a ser la cuarta, ¿no? La inteligencia artificial. Es que realmente lo único que trae es nuevas herramientas. Y si no conseguimos cambiar el paradigma, para que la gente lo entienda, nos vamos a quedar muy atrás. Realmente hay que decirle a ese anestesista que es que su imagen igual no, pero las 5.000 imágenes anteriores con las que ha sido entrenado el modelo, las ha visto un radiólogo y las ha etiquetado un radiólogo. Que sin ese radiólogo nosotros no podríamos hacer absolutamente nada. Y que seguimos necesitando a esos radiólogos para que sigan aportando esas etiquetas al modelo y perfeccionar aún más los modelos. Yo creo que, pero bueno, no sé si lo creerán, si sois así, pero es la realidad. Sí, al 100% de acuerdo contigo, Pablo. Si me permitís, en esta mesa redonda, que también, por favor, sumaros el resto que estáis. Mira, yo os digo dos cosas. Mira, antes de trabajar en Envid, yo sí que tuve contacto en el tema sanitario, estuve relacionado con
consultora que lleva temas sanitarios. Estuvimos trabajando en temas de diabetes, ¿vale? Que es la gran enfermedad oculta dentro de muchas otras expresiones que tienen, entre ellos, por ejemplo, los problemas cardiovasculares, hay diabetes detrás, y igual que de retinopatías, del pediabético, incluso hace unos años en Chicago se habló del Alzheimer, incluso, ¿vale? Ahí en el mundo sanitario solo dependes de especialistas que estén vistos como locos, que se atrevan a dar un paso hacia adelante en investigación de estas cosas. Y, por ejemplo, me voy a la parte con la que yo más trabajé, que era la parte de oftalmólogos, con Barraquer en Barcelona. Barraquer en Barcelona lo que se atreve a hacer, lo que trata de investigar de cómo mejorar incluso pulsos nerviosos en el tema de visión, el desarrollo de soluciones en base a datos muchas veces para corregir errores de mácula, de retina. No lo va a hacer nadie más, pero no va a hacer nadie más en España que alguien que esté en Barraquer o alguien que esté como mucho en Ivo, pero son 2 sitios. No hay más sitios, pero porque al final es así la cosa y alguien tiene que ser el loco que empiece a hacer estas cosas, pero y ahora os digo la otra opción. ¿Qué pasa en Envid? Nosotros vamos a sacar nuevos programas. Buscamos a gente. ¿Cómo sacamos un programa? Pues un programa de logística para hacer trazabilidad de rutas. Un programa de deportes. Parece que es el más sencillo porque todo el mundo en deporte, todo el mundo los datos deportivos, pero hay que entender para qué sirve. No puedes topar con cualquier persona cuando te pones a hablar de esto. Tienes que topar con una persona que vea la imagen y que sepa qué puede llegar a hacer. Porque el primer impulso es, o es un impulso que va un poco contra el ego del profesional, es decir, no me vas a sustituir, sino me estás hablando de una parte técnica que yo no controlo y me siento agredido sin querer y entonces me defiendo un poco hay un poco de autodefensa, cuando realmente lo que es una herramienta más. Vino Pedro Pérez, que es un antiguo Accenture, socio Accenture y cabeza bastante privilegiada en inteligencia artificial, que ya se ha jubilado, que lo decía claramente, la tecnología no viene a sustituir a nadie. Lo que viene es probablemente a modificar algunos empleos, pero los va a modificar, no los va a sustituir. Pero porque habrá que tener personas especializadas en entender, en leer, justamente en tratar todos los datos que generas para que se puedan analizar. Ya solo en ese trabajo hay muchísimo trabajo para muchísima gente. Y pasa igual, por ejemplo, con vosotros los alumnos y alumnis. El haber sido capaz en cada uno de vuestros perfiles profesionales, tú como ingeniero y tú como farmacéutico, decir, oye, creo que este es el camino porque por aquí van los tiros. Mira, veamos los datos de la gente que se forma en esto dentro de las posibilidades de empleo que hay, etcétera, etcétera, etcétera. Tampoco es tan habitual. Me refiero, planteároslo así. No sois gente común con todo lo que conlleva y el halago que conste que os estoy haciendo. Pero no sois gente común y el problema es que cada vez más en los sectores tienes que topar con gente poco ordinaria para que se dé cuenta que esto va a ser lo ordinario. Y aquí van a llegar de una manera que hay que intentar hacer, que se van a sujetar siempre a anonimizaciones, a cortarte los datos, a darte pocas imágenes. Sí, hasta que poco a poco se vaya abriendo esto y probablemente sea, Pablo, a raíz de profesionales que desde dentro no sean gente que viene de fuera del sector, que se meta en salud y lo meta una consultora, etcétera, etcétera. Eso ayudará, pero solo habrá confianza cuando haya médicos que comiencen a ver eso. Y para eso sois fundamentales los profesionales que estéis dentro. Muy de acuerdo. ¿Sabes? Esperemos que se rompan esas barreras. Sí, por supuesto. Oye, los silenciosos que están alrededor... ¿Alguien quiere abrir el micrófono, compartir alguna opinión de esto, de preguntas sobre estos grandes proyectos que hemos visto? Preguntas sobre cualquier tipo de pregunta.
Me consta que yo a Alberto le he preguntado antes de empezar por la foto del submarinismo. O sea, cualquier tipo de pregunta. Cualquier tipo de pregunta. Aquí no nos escondemos, Álvaro. Yo por lo menos. Bueno, ya que no van a preguntar, yo saludar a mucha gente que hace mucho que no veo y me encanta que tengan la cámara apagada, pero por lo menos siento su presencia. Otros también os saludan. Yo lamento, dice Rocío Sabucedo, yo lamento mucho tener que irme. Muchas gracias a los dos por la presentación. Un saludo, Pablo. Eres un crack. Rocío es compañera mía, creo. Claro. Pero Pablo fue compañero de clase y pues se le tiene más cariño. Y gracias a la escuela por este webinar. Faltaría más. Y tengo un compañero también aquí del nuevo máster que estoy haciendo, a Juan Francisco Vallalta también, que es un crack también de la inteligencia artificial en healthcare. Pues oye, aprovechando que nos oye, que tenga tu mismo... Bueno, es modesto, dice que no tanto, pero que tenga tus mismos valores y ese mismo objetivo, por favor. La verdad es que hace unos posts, yo le sigo en LinkedIn y la verdad es que publica unas cosas que van muy, muy en línea de verdad con lo que yo también pienso. Y la verdad es que publica algunas cosas que le sigo bastante por eso, porque me gusta mucho lo que publica, la verdad. Ya sabemos a quién vamos a seguir. Eso es. Ya te han subido los followers. Seguirle. Bueno, yo antes de que acabe este acto, si me lo permitís, agradecerte a ti, Álvaro. Creo que lo he dicho en varios foros. No me esconderé nunca. A mí el paso por Envit, aparte de cambiar mi trayectoria profesional de momento para bien, y eso ya es un logro, me cambió la vida, cambió mi perspectiva de vida y estaré siempre agradecido a este equipo de gente. Muchas gracias a los que habéis venido. Yo no he puesto mi like, pero bueno, si ponéis Alberto Ibor en cualquier buscador, tengo la desgracia de tener una huella digital bastante grande, entonces me tenéis en Twitter, me tenéis en un blog, me tenéis en algún periódico en el que colaboro. El que me quiere encontrar, me encuentra. Me tenéis para lo que necesitéis. Agradecer a Álvaro y a todo el equipo de Envit, que me metió... Yo tenía el gusanillo del dato, porque en este país es una pena, pero es mucho más fácil empezar a jugar con datos de fútbol y llegas a un equipo de primera. O sea, tú llegas a primera división sin saber nada de datos y cuando quieres hacer un trabajo tan importante, porque el de predicción de bolsa, bueno, es para ganar dinero, pero lo importante aquí de verdad es el de Pablo. Es el que salva vidas, te encuentras con 1000 barreras que a día de hoy no se entienden, pero no se entienden porque lo que yo quiero que la gente que estamos aquí, que muchos me lo habéis enseñado, os llevéis el concepto de que es que ha cambiado el paradigma. Es que ahora ya no va a llegar una consultora, te va a poner una herramienta que te va a costar un dinero y vas a ser el top one. No. Es que ahora necesitas tíos como este señor que tengo aquí, por lo menos en mi pantalla, como Pablo, que entiendan el dato, que lo vivan y que su objetivo cuando se levanten sea pues salvar una vida, curar una diabetes o predecir mejor un cáncer de pulmón. También habrá gente como nosotros que dirá, vale, pues yo lo que quiero es invertir en bolsa y ganar dinero. Vale, también, pues a lo mejor tiene menos profundidad, pero también es ético, ¿no? Pero el cambio de paradigma para mí es que las nuevas empresas o las empresas que no entiendan, que necesitan profesionales que controlen la tecnología y las herramientas que hay hoy en día, pues es que van a una guerra con palos. Así lo veo yo. Y por desgracia, y aquí acabo ya mis palabras porque soy un brasas, me estoy dando cuenta que en España hasta corporaciones que muchos de los que estáis en esta conferencia sabéis que siempre digo que soy de pueblo, pero no despectivamente, sino porque soy de un sitio pequeño, ¿no? No he tenido la suerte de nacer en un Madrid, en un Barcelona, de conocer grandes compañías, pero ahora sí que las conozco. Veo que estamos años luz de gente que a lo mejor en un pueblo, con un garaje, hace cosas mucho más interesantes que otros con bastantes millones. Entonces, los que estáis aquí, no sé si trabajáis o no todos, algunos conozco, apostar por este mundo de la tecnología y del dato que yo creo que tiene mucho futuro y a mí, en un año, me ha cambiado la vida. Antes de Pablo, que tú también te unas un poco a
a las palabras, un poco a esta conclusión, sí que yo quiero aprovechar, dado que ha sido, van por ahí los tiros de lo que acaba de comentar Alberto, de invitaros voy a hacer un poco pequeña cuña de promoción. El próximo jueves, el 12 de noviembre, este señor, don Alberto Ibor, va justamente a hablar de eso, ¿vale? A gestionar proyectos en tiempos de pandemia sin salir de la habitación. Y en este caso, de un proyectazo que no tiene, ha trabajado en bolsa, no ha trabajado con temas de salud, que suscribo todo lo que ha dicho Alberto sobre ti, Pablo, pero al final lo importante también es cuando uno trabaja los valores y los proyectos que hace detrás y cómo los aprovecha. Y ese webinar va a ser un webinar que versa sobre esto, sobre cómo aplicar la inteligencia con humanidad y sabiendo moverse un poco. Don Pablo. A ver, yo un poco con lo que ha dicho Alberto, que además Alberto era de la promoción anterior a la mía. Él fue el que me recomendó la posada donde me quedé. Yo venía de Valencia todos los viernes y lo recuerdo con muchísimo cariño. Alguna cerveza también nos hemos tomado juntos y me recomendó la posada donde me quedaba a dormir, que hacía su papel, ¿verdad, Alberto? La verdad. Y lo recuerdo todo con mucho cariño, la verdad. Me cogía el AVE, me iba todos los viernes allá a Madrid, me quedaba a dormir y luego me volvía. La verdad es que yo, como os he dicho, llevo 7 años en la industria farmacéutica en temas comerciales. Cuando llegó 2018 ya llegaba un momento en que estaba un poco perdido o que no me acababa de sentir reforzado con lo que hacía. No me levantaba a gusto con lo que hacía. Y entonces asistí un día a una sesión de... A mí siempre me gusta mucho más la investigación, pero me metí en esto porque al final, pues, bueno, en investigación no me daba de comer y en esto sí. Soy totalmente honesto. Y un día, en una sesión de inteligencia artificial en la industria farmacéutica, que jamás había escuchado yo hablar de un algoritmo, ni de un random forest, ni de un decision tree, no sabía que existía Python, en 2017, perdón. De repente, en esa sesión, empiezo a escuchar eso y me empieza a volver loco. O sea, pero loco en el sentido de no paro de buscar por internet, empiezo a buscar formación y es cierto que ese año me da un poco de pereza porque casi todo lo que veo está en Madrid y Barcelona. Y al año siguiente conozco a Emilio Soria, que es mi tutor, vamos, mi guía espiritual y mi amigo, así lo considero. Y bueno, me abrió la puerta de su despacho enseguida y me recomendó Envid, justamente porque se adaptaba a lo que yo necesitaba. Quería una escuela presencial en aquel momento. No estábamos en COVID, por lo tanto te podías permitir ese lujo de decisiones. Y el programa académico me fié mucho de él, igual que me sigo fiando a día de hoy, y entonces me encantó y me apunté ese mismo día a Envid. Y desde aquel momento hasta ahora, cada día que me levanto pensando en algo, un poco friki, pero me levanto pensando en el dato. Miro cosas de Stack Overflow, miro cosas de Kaggle, leo artículos, me acuesto pensando en eso y cada vez que tengo un hueco durante el trabajo, sigo haciéndolo. Por eso sé que me quiero dedicar a eso. Por eso sé que quiero dedicarme a ayudar a la gente. Y me da igual ganar 3 veces menos que lo que gano ahora. O sea, es porque me apasiona y eso jamás lo había sentido. Por eso sé que estoy en la parte donde quiero estar. Y entonces, bueno, ese camino empezó con Envid, gracias a Emilio, y continúa a día de hoy. Y espero que poder dedicarme a ello pronto. Así que esa es mi historia. Pues muchas gracias. No sé si alguien quiere decir algo, si no, pues una pena porque se ha conectado un poco Emilio, que no haya oído estas palabras. Joder. Las he hecho porque las siento. No, pero es parte... parece que no, pero es algo que se nos olvida muchas veces hacer y es darle las gracias a las personas que en algún momento pues, te han ido guiando, te han ido aconsejando, a esos grandísimos profesionales pues, que te aconsejan, que te forman o que te dan la solución en un TFM, que te guían, que te cambian el modelo, pero que te
te van enseñando y evidentemente abriendo posibilidades para que te despiertes por las mañanas con esa alegría o esas ganas de hacer las cosas. Y desde luego, ante todo, los profesores, ¿vale? Son los grandes inspiradores y los grandes estimuladores del talento que tenéis vosotros. Pues lo dicho, yo os agradezco a Pablo y a Alberto muchísimo que además hayáis abierto el fuego con estos dos grandes proyectos de esta serie que va a continuar de proyectos. Gracias por las presentaciones, por la conversación, por estar, por vernos. A todos por continuar, a los que se han quedado aquí o a los que ya no han ido abandonando la sesión, pero que se han quedado desde luego con un fragmento de vuestros proyectos. Y invitaros todos los martes y jueves, y a partir del 19 nos centraremos en los jueves para terminar el año, pero a los siguientes webinars. Martes tenemos a Manuel Montañés, el jueves tenemos a este señor, ¿vale? Y ya iréis viendo el resto porque son grandes carteles. Esta es vuestra casa y siempre que queráis sois bienvenidos, ¿vale? Muchas gracias, Álvaro, por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. A vosotros. Cuidaros mucho. Hasta luego, Pablo. Cuidaros todos bien. Me alegro de verte, Alberto. Cuídate. Hasta luego. Hasta luego.